Barceloneta es un barrio muy bien conectado por líneas de metro y se trata de un lugar creado sobre terrenos ganados al mar por la ciudad de Barcelona, concretamente gracias a obras hechas por un ingeniero militar francés en tiempos de la dinastía borbónica, alrededor de los años 1700, y resto del cual puedes ver aquí ahora mismo, dentro de los terrenos que se le ganaron al mar. Dentro de los restos que quedan de aquella época en la que Barceloneta estaba realmente dentro del mar y no era más que un pequeño islote, tenemos esta pequeña fotografía, de cuyos restos arqueológicos quedan el baluarte del mediodía y la muralla del mar, que se encuentran aquí excavadas, aunque casi olvidadas, como parte de una época en la que Barcelona fue otra cosa. Y aquí es donde puedes comprobar los antiguos límites marinos de la ciudad de Barcelona, en los que ya tenemos el baluarte del mediodía, que formaba parte de las defensas de Barcelona, concretamente de la Ciudadela, que tenía otros fines distintos a la defensa de la ciudad. Y a partir de aquí, el terreno que le fue ganado al mar debido a las obras hidráulicas hechas a mediados del siglo de los años 1700. Préstame mucha atención porque en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer para no acabar, como dice un compañero mío, robado en la Barceloneta. Para que esto no te pase, presta mucha atención a todo lo que te voy a decir de ahora en adelante. Tras la Guerra de Sucesión y el asedio de Barcelona, el barrio de la Ribera acaba parcialmente destruido y se construye la fortaleza de la Ciudadela, con la exclusiva misión de impedir que Barcelona volviera a rebelarse contra el rey Borbón. Después de esto, se tuvo que realizar un plan de reasentamiento de aquellos vecinos que habían sido desalojados de la zona destruida de la Ribera. Y aquí es cuando empieza el origen de este barrio marinero de Barcelona, conocido como la Barceloneta, del cual estamos empezando a recorrer sus calles simétricas. El barrio es construido sobre terrenos ganados al mar gracias a la construcción de un dique que agrandó los terrenos de un pequeño islote conocido como la isla de Mayans. Es cuando se decide reasentar en este barrio especialmente personas que estuvieran acostumbradas a la vida marinera. Y es así como este barrio tiene unos orígenes de barrio de marinería, en el que se empiezan a construir calles simétricas que permitieran la ventilación natural de sus calles mediante corrientes de aire, para evitar los malos olores que normalmente deja esta actividad del procesamiento de la pesca. En general, los orígenes de este barrio son humildes y realmente hechos con una población de presidiarios que estaban condenados a vivir en este barrio, constantemente vigilados por la guarnición de la Ciudadela. Hay que destacar que la altura de los edificios estuvo limitada durante mucho tiempo, al menos durante toda la existencia de las defensas de la Ciudadela, ya que estos no debían estorbar el paso de la artillería que debía controlar las aguas costeras alrededor de la Barceloneta. Estaban limitadas por una ley específica en la que se concretaba que la altura de los edificios no debía estorbar los disparos de artillería para controlar la zona marítima alrededor del barrio. Sin embargo, dentro de toda esta historia, hay partes que quizás no son tan bonitas, como el hecho de que esto ha sido una zona que tradicionalmente ha sido conflictiva dentro de la historia de Barcelona. La población ha sido de origen humilde y han tenido corrientes migratorias principalmente del sur de España, concretamente de Andalucía, Extremadura, y normalmente personas de muy bajos recursos, de las que incluso algunas vinieron de barrios de las conocidas chabolas o barracas. Zonas como el Camp de la Bota o los barrios que estaban alrededor del Espigón del Gas, que pertenecía
a esta zona del barrio fueron parte de la población que se asentó en este lugar. Se trata de un barrio que se ha convertido en turístico por su posición relativamente cercana al centro de Barcelona, del que, sin embargo, existen una serie de problemas sociales todavía por resolver, entre ellas las ocupaciones. La ocupación es la intromisión en viviendas ajenas de manera no autorizada. Existe todo un movimiento de origen anarquista en España que justifica este tipo de actos. Es un problema nacional que está repartido por toda España y de la cual Barcelona y concretamente Barceloneta no escapan, no son la excepción a la regla. En parte debido a que la Barceloneta surgió como una especie de presidio para castigar a los rebeldes contra el rey Borbón en los años 1700, digamos que desarrolló una vida casi autónoma en sí misma, teniendo su propio mercado, su propia iglesia, su propia lonja de pescado, sus propios gremios de artesanos alojados dentro del barrio, hasta que a finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX, llegó a ocupar todas las playas de Barcelona y se convirtió en un barrio obrero, en el cual llegaban las personas que querían trabajar en las industrias asentadas en Barcelona, que ocuparon las zonas que hoy corresponden a las playas de Barcelona. Erróneamente se cree que la Barceloneta es la única playa existente en Barcelona. Sin embargo, esto no es así. Se trata de una playa artificial que fue creada aprovechando los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, que cambió la fisonomía de toda la ciudad, incluida la de este barrio, que para aquel momento era un barrio marginal. Sin embargo, el barrio tradicionalmente ha sido zona de contrabandistas y pillos en general, por su fácil acceso a las líneas de metro y distintas vías de escape y comunicaciones. Se trata de un barrio muy bien comunicado que normalmente facilita la huida de este tipo de personajes que normalmente suelen abundar en Barcelona. Pillos y carteristas suelen ser lo habitual. Y además el barrio se encuentra no muy lejos de las principales tiendas minoristas de teléfonos móviles y de aparatos electrónicos de la zona del Raval, otro lugar que suele ser una zona conflictiva y de los barrios más peligrosos de Barcelona, con lo cual lo que se le roba aquí a los turistas suele ir a parar hacia estas zonas. En cuanto al aparcamiento de vehículos, la zona se encuentra prácticamente reservada para los residentes del barrio de la Barceloneta, ya ni siquiera a los residentes de Barcelona. Pero además tiene la característica de ser una zona que aún mantiene los orígenes humildes. Y aquí es donde venir con un vehículo de alquiler, como hizo Planeta Juan, llega a ser un grave error. Este tipo de vehículos suelen distinguirse de los que suelen ser los residentes de Barcelona. Pillan enseguida que eres un turista y ahí es cuando te puede ocurrir una circunstancia como la que le ocurrió a este conocido youtuber que tiene gran cantidad de seguidores y que lamentablemente la policía no pudo solucionar su problema de manera satisfactoria, con la consiguiente mala imagen que le da eso a este barrio y concretamente a esta ciudad de Barcelona, que es el destino turístico más visitado del país. El barrio de la Barceloneta no se destaca precisamente por tener grandes edificios históricos o emblemáticos en este sentido, salvo la iglesia, que tiene cierta antigüedad, el mercado, que sigue siendo lugar y punto de encuentro de vecinos originales de la Barceloneta, y algún que otro edificio más, como el edificio de la Cofradía de la Fraternidad, que está convertido en biblioteca. No existe grandes museos ni grandes instalaciones a visitar en este lugar. El comercio local está prácticamente plagado de trampas para turistas, tanto a nivel de gastronomía como a nivel de souvenirs, ropa y sectores de electrónica en general. Sin embargo, existen ciertos comercios en el barrio que son a los que la gente local, especialmente los españoles, suele ir a comer buena comida marinera. Sin embargo,
Dentro de la gastronomía general de la zona existen muchas trampas para turistas y no suele ser barato en ninguno de los casos venir a comer a este barrio, ni siquiera en aquellos restaurantes que valen la pena. Entre los que voy a llevarles a uno, al que particularmente suele ser el punto central, el preferido de todos aquí en Barcelona. Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado anteriormente, esto no quiere decir que no sea un barrio relativamente seguro para caminar. Sin embargo, yo sugiero siempre evitar esta zona, especialmente de noche, ya que hay ciertos puntos del barrio que sí pueden ser conflictivos y peligrosos, especialmente en aquellos puntos que son punto predilecto de robo por parte de carteristas y pillos, algunos de ellos de la zona del barrio y de toda la vida. Dentro de las ventajas que se tiene en este barrio está la de poder caminar por sus calles completamente rectas y disponer precisamente de esa ventilación natural que se pensó en el momento de la distribución de sus calles y su construcción. Se puede caminar a la sombra con un viento ligeramente fresco que viene desde la zona de la playa hasta el final del barrio, ya llegando hasta las zonas de la línea del metro que comunica Barceloneta con el resto de la ciudad. Y aquí llegamos a la principal razón por la que Barceloneta dejó de ser un barrio marginal para convertirse en uno de los barrios turísticos más conflictivos de la ciudad. La zona de playa desarrollada a partir de las Olimpiadas de Barcelona de 1992. En esta playa se hizo parte de las competiciones deportivas programadas de esas Olimpiadas y la playa ha permanecido constantemente renovada desde aquellos años. Cada mañana vienen tractoras a limpiar esta arena dentro de lo que es una zona de playa artificial que ha tenido que ser reforzada a lo largo de los años para que la marea no se lleve la arena, con pequeños diques como los que ves allí al fondo. Esos pequeños diques de roca se han tenido que hacer para que cuando llega el invierno no arrastre toda la arena y deje la playa en su estado original, que era el que tenía cuando estaban las fábricas aquí en esta zona. Y más allá tenemos uno de los hoteles que se ha convertido en emblemático y de los de mayor lujo de toda Barcelona, en el que incluso se alojan jefes de estado. El hotel llamado La Vela, el W, como se llama. Es un hotel cuyos propietarios son gente conocida del sector hotelero y que se ha convertido en zona receptora de cruceros que vienen a Barcelona para intentar atraer un turismo con un perfil de mayor calidad a nivel de gasto. Barcelona intenta atraer un turismo de mayor poder adquisitivo para ir sustituyendo los modelos de sol y playa y desestacionalizar la economía turística de Barcelona. Aunque en realidad Barcelona, con el turismo de negocios, mueve turismo a lo largo de todo el año, tanto en verano como en invierno. Sin embargo, la zona de la playa, concretamente la que se encuentra próxima al barrio de la Barceloneta, suele estar saturada y suele estar precisamente llena de personas oportunistas que buscan el momento para precisamente llevarse tus pertenencias ante cualquier descuido. Carteristas, descuideros, junto a otros que intentan ganarse la vida de forma honesta, como estos pakistaníes que estás viendo, que intentan venderte sombrillas, toallas o alguna bebida refrescante desde sus casas o comercios que ellos regentan por esta zona y de los cuales traen toda esa mercancía que, por cierto, están vendiendo de manera ilegal. Ese tipo de venta en Barcelona está prohibida y normalmente la Guardia Urbana, la policía local de Barcelona, requisa toda la mercancía si les llegan a pillar haciendo esto que hacen. Como ves, intentan disimularlo haciendo que están cogiendo la sombra con la sombrilla, pero lo que realmente están intentando hacer es vendérsela al primer turista que la quiera comprar. Y en general el barrio cuenta con una serie de servicios complementarios para turistas, en los que los alquileres de bicicletas y desarrollo de excursiones y actividades guiadas, entre las que se encuentran pues las carreras en grupo por las caminerías que hay a lo largo de todo el litoral de Barceloneta, están a la orden del día. El problema es que en algunos momentos concretos del día pueden llegar a saturar el barrio
de gran cantidad de personas. Y esto ha desatado las protestas de vecinos tradicionales del barrio, que suelen ser gente de bajos recursos y nuevamente de un nivel educativo bajo, que corresponde al orden anterior que tenía este barrio, que era un barrio relativamente marginal de Barcelona, en el que vivía gente obrera, trabajadora de las fábricas. Sin embargo, todo lo dicho no significa que la Barceloneta no tenga puntos turísticos buenos de interés, como son todo el paseo marítimo, que se puede caminar hasta finalizar las playas de Barcelona. Barcelona tiene realmente más de una playa, de las que esta zona, muy cercana al barrio de la Barceloneta, solamente es el inicio de ellas en dirección hasta la frontera francesa. Y después, dentro de las atracciones que tenemos, se encuentra nada menos que el teleférico del Montjuïc. Siguiendo por esta torre, en un ascensor que te llevará hasta arriba, puedes agarrar el teleférico que te va a llevar hasta la famosa montaña de los judíos en Barcelona, en la cual encontrarás cosas muy interesantes y podrás conectar con otros puntos turísticos de la ciudad. Aparte de que tienes la línea de metro y no muy lejos se encuentra interesantes zonas del casco histórico, como son el barrio del Born, el barrio gótico y la Ciutat Bella en general. Y el barrio también cuenta con un servicio de piscinas municipales en la que se puede practicar interesantes deportes acuáticos, especialmente en tempranas horas de la mañana. Todo esto acompañado del servicio de salvamento marítimo, que vigila que los bañistas no se ahoguen en las playas y que funciona nuevamente a lo largo de toda la temporada de verano, dentro de los servicios que ofrece este barrio barcelonés. Normalmente excursiones en bicicleta, pero también iniciaciones al kayak, al windsurf y este tipo de deportes acuáticos así de este estilo suelen ser habituales. Y existe una pequeña oferta hotelera desde hace años dentro del barrio, que sospecho también va acompañada de los famosos pisos turísticos, que son los que los vecinos denuncian que han encarecido la vivienda en Barceloneta hasta el punto de hacérselas impagables a ellos, a los vecinos originales, y que está provocando tantas protestas y denuncias. Mientras caminamos las calles del barrio, podemos ver todavía elementos de la arquitectura original, prácticamente conservados hasta nuestros días. Pero eso sí, con alarma, ¿eh? Sin embargo, dentro de este barrio existen buenos restaurantes y comercios de barrio a los que sí que van los barceloneses y que no son las típicas trampas para turistas, solo que hay que saberlos buscar. Aquí te voy a dejar una pequeña guía de cuáles son aquellos lugares que yo sé que son sitios en los que vas a salir contento y vas a probar realmente el sabor original de la Barceloneta y no vas a caer en estas trampas de las que estamos hablando. Como guía general para aquellos que no son de Barcelona y no conocen esta ciudad, vas a encontrar que el paseo marítimo del barrio de la Barceloneta llega un momento en el que hace una pequeña cuesta y vas a llegar después a esta pequeña explanada ya después de haber subido un poco. Aquí es donde vas a dar con el carrer de Pere Rubianes, a lo largo del cual se encuentran algunos de los lugares emblemáticos de Barcelona y que no van a ser la trampa de la que estamos hablando. Empezamos con el restaurante al que buscan normalmente el producto estrella. Todos los turistas quieren probar el marisco. El lugar para comerlo aquí en este barrio y de alta calidad es el restaurante Salamanca, que se encuentra justamente al inicio del carrer Pere Rubiales. Es un restaurante de reconocido prestigio en la ciudad y normalmente hay que hacer reserva para poder comer en él. Tienen una oferta amplia y variada en la que normalmente para el año en el que estamos haciendo este vídeo, la sentada aquí te puede salir a 20 euros por persona si te quieres comer un buen plato de paella. Es un precio que está bastante bien tomando en cuenta el tipo de producto que es. Ten en cuenta que si quieres comerlo bueno vas a tener que pagarlo. Se trata de un restaurante que se ha caracterizado siempre por ser de alta cocina en temas de marinería y no te va a defraudar.
Ya después tenemos el Luna de Istambul, que es el típico que va, muy bueno de precio y al que suele venir a comer la gente del barrio. Y no se encuentra muy lejos de lo que es el salón de fiestas del restaurante Salamanca, que con reserva previa puedes venir a comer aquí en grupos. Y siguiendo siempre por la misma calle, justo al frente del salón de fiestas del Salamanca, te vas a encontrar cruzando la calle con la Frankfurtería Barceloneta, que es el mejor lugar de esta zona para comerte una simple hamburguesa o un perro caliente. Muy bueno de precio, precios locales y la calidad excelente. Ninguna queja en ese sentido. Se trata de un barrio con toques originales y en ocasiones bohemios, como puedes ver, en las que, bueno, hay vecinos que dan un toque muy original a sus casas, como estás viendo aquí. Aunque en este caso me huele a mí que aquí hay algún tipo de negocio. Y también en el barrio existen buenos sabores latinoamericanos a buen precio. Tenemos a La Malandrina, que es un restaurante especializado en carnes argentinas y uruguayas, en las que puedes comer, por ejemplo, el clásico choripán, que eso es un bocadillo típico de la zona del Río de la Plata. Y ya después tenemos el Iguazú, que es, bueno, de nuestros primos los paraguayos, que también está bastante bien. Es un poco más simple, es comida más bien en plan comida rápida, pero bueno, tiene precios ya a nivel local. Un bocadillo con menú te puede salir alrededor de 10 euros en promedio para el año que estoy haciendo esto. Y ya por último, en el Carré del Mar, que es una calle paralela justamente a la calle principal que hemos ido recorriendo, te vas a encontrar con el Sabor Español, el Loquillo, al cual te puedes beber una cerveza y la típica tapa con un sabor relativamente andaluz. El aparcamiento en general es el gran problema del barrio. Sin embargo, existe un aparcamiento de pago en el que por una tarifa diaria que vale la pena, puedes dejar tu vehículo aparcado en el interior y de manera segura, para que no te pase lo que le pasó a Planeta Juan si quieres alojarte por aquí. Y ya, cerca de la Barceloneta existen dos lugares emblemáticos de la ciudad. El Acuario de Barcelona, que está en pleno centro comercial Mare Magnum, que es el lugar donde se suelen hacer las compras. Incluso van los españoles allí. En este aspecto, ir a ese centro comercial te vale la pena si estás en esta zona. Esto ya es el puerto deportivo. Y ya después, ahí, ese edificio que está al fondo es el Museo de Historia de Cataluña, una de las tantas sedes que tiene este museo repartidas por toda la ciudad y que, si te interesa el tema, pues vale la pena entrar. Está bastante bien documentado sobre las distintas épocas históricas de la ciudad. En especial, por ejemplo, aspectos como la Guerra Civil Española y, bueno, en general toda la historia de la ciudad está bastante bien allí, para darte una pincelada general de todo. Y bueno, ya ha llegado el momento de cerrar este vídeo y en general esto ha sido todo sobre los consejos prácticos para estar en la Barceloneta y no salir escaldado. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, pégame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.